Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 29 de septiembre de 2025. En Ucrania, Kiev ha afirmado que recibirá pronto más F-16 y Mirage 2000 de aliados de Europa, además de estar esperando recibir cazas Saab Jas-39 Gripen por parte de Suecia. El enviado especial de Donald Trump, Keith Kellogg, confirmó que Washington considera permitir a Ucrania atacar en territorio ruso con armas estadounidenses, lo que supondría un cambio significativo en la política de Estados Unidos sobre este conflicto. En declaraciones en una entrevista a Fox News, Kellogg afirmó que no existen santuarios y que deben usarse las capacidades de ataque en profundidad. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, reveló que Estados Unidos mantiene conversaciones sobre la posible entrega de misiles de crucero Tomahawk de largo alcance a Kiev, aunque ha insistido en que la decisión final la tomará Donald Trump. Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano advirtió que no habrá lugar seguro en territorio ruso para las instalaciones militares a partir de ahora. Según él, el presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado la creación de una sede tecnológica centrada en desarrollar drones y misiles de largo alcance para reforzar la capacidad ofensiva de Ucrania. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia ha dicho que la guerra en Ucrania probablemente terminará como la Primera Guerra Mundial, cuando una de las partes agote sus recursos. Y en Oriente Próximo, en medio de los 140 objetivos en la Franja de Gaza que fueron atacados por la Fuerza Aérea israelí, según ha comunicado el ejército, la noticia de hoy tiene que ver con las conversaciones entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu y el anunciado plan de paz para Gaza. Y es que en este sentido, durante la mañana varios países árabes y la autoridad palestina solicitaron modificaciones del plan de paz que Donald Trump iba a presentar a Netanyahu, buscando que el gobierno de transición tras la guerra estuviese claramente alineado con la autoridad palestina y que cualquier fuerza internacional de paz se desplegase en la frontera con Israel y no dentro de la Franja de Gaza. Por su parte, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, también comunicó a Netanyahu las líneas rojas de su partido sionismo religioso, y es que según Smotrich, la guerra solamente debería terminar con el desmantelamiento y desmilitarización completa de Hamás y de toda la Franja de Gaza, y las fuerzas israelíes deberían mantener presencia en el perímetro de la franja, así como libertad de acción en el territorio. Según ellos, la autoridad palestina no debería participar en el gobierno de una Gaza posterior al conflicto y debería verse en la frontera con Egipto, con el fin de permitir la salida de palestinos que deseen abandonar el enclave. También fueron recibidas presiones desde suelo americano con una carta que líderes cristianos evangélicos se escribieron a Donald Trump antes de su reunión con Netanyahu, instándole a resistir lo que llamaron presión para impedir que Israel ejerza la soberanía total en Cisjordania. Más de 200 líderes religiosos firmaron esta carta que pedía a Donald Trump reafirmar la verdad bíblica e histórica, y es que según ellos Judea y Samaria no son solo la historia de Israel, sino que son la identidad del propio Israel. Finalmente, Estados Unidos presentó un plan integral de 20 puntos para poner fin a la guerra de Gaza, anunciado por el presidente Donald Trump junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. Donald Trump lo calificó como uno de los días más grandes de la historia de la civilización, y es que según él el plan prevé que Gaza se convierta en una zona desradicalizada y libre de terrorismo, con un proceso de desmilitarización supervisado por observadores internacionales que incluiría el desmantelamiento de armas, túneles y fabricación de armamento. Jamás quedaría excluido del gobierno, aunque sus miembros que se desarmen recibirán amnistía o paso seguro a otros países. La gobernanza transitoria del enclave recaería en un comité tecnocrático palestino supervisado por un nuevo organismo internacional llamado Junta de la Paz, presidido por Donald Trump e integrado por líderes internacionales como Tony Blair. Este ente coordinaría la financiación y reconstrucción de la franja hasta que la autoridad palestina estuviese lista para asumir el control. El plan establece un alto el fuego inmediato si ambas partes lo aceptan. Las fuerzas de defensa israelíes se retirarán a líneas acordadas, se liberarán a todos los rehenes en 72 horas y posteriormente Israel excarcelará a prisioneros palestinos y permitirá el ingreso masivo de ayuda humanitaria. Se incluye además un programa económico de desarrollo con inversiones internacionales, la creación de una zona económica especial y la reconstrucción de infraestructura esencial. Para garantizar la seguridad, se formará una fuerza internacional de estabilización que entrenará a las policías palestinas y asumirá progresivamente la seguridad, facilitando la retirada escalonada de Israel. Finalmente, el plan también abre la puerta a un diálogo interreligioso y una vía gradual hacia la autodeterminación palestina, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad y gobernanza. Donald Trump advirtió que si jamás rechaza el acuerdo, Israel contará con el respaldo total de los Estados Unidos para continuar cualquiera de sus operaciones militares en la franja. Al cierre de esta grabación, Hamás no habría reaccionado de manera oficial ante este plan. Sin embargo, un funcionario de Hamás, Mahmoud Darrawi, dijo que el plan de Trump no les había llegado, ni a ellos ni a ningún partido palestino. No obstante, según él, las disposiciones del plan estarían muy cerca de la visión israelí.
Al norte de Israel, el Líbano ha informado que un ataque israelí en Nabatí y Al-Faqwa, sur del país, y otro en el valle de la Bekaa, han matado a 2 libaneses. Se desconoce la identidad de los mismos. Han ejecutado a un hombre acusado de espiar para Israel, y es que según fuentes iraníes, el ejecutado Bahman Chovials era uno de los espías más importantes de Israel en Irán. Se trata de la 10ª ejecución de este tipo desde el conflicto de 12 días con Israel que se dio lugar en junio. Se ha producido un incidente a 128 millas náuticas al sureste de Adén, en Yemen. Un buque de carga con bandera holandesa ha sufrido daños considerables tras ser alcanzado por un dispositivo explosivo en el Golfo de Adén. El buque estaría sufriendo un incendio y como resultado 2 miembros de la tripulación habrían sufrido heridas. Actualmente la tripulación de 19 personas estaría siendo evacuada a buques cercanos por un helicóptero, según ha dicho un anuncio del operador del buque. En Europa, el diario El País ha informado que España ha vetado el tránsito por las bases de Rota y Morón de la frontera a aviones o buques de Estados Unidos cargados con armamento, munición o equipos militares para Israel, tanto los que se dirigen directamente a dicho país como los que lo tienen como destino final tras una escala intermedia. Víctor Orbán, el presidente de Hungría, ha restado importancia a las acusaciones de incursiones de drones húngaros en Ucrania, diciendo que incluso si alguno cruzase la frontera no tendría relevancia alguna. Ha sostenido en la misma entrevista que Ucrania no es un país soberano y que su verdadera preocupación deberían ser los drones rusos en el frente oriental. Añadió que los países de la OTAN vecinos, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria, no representan una amenaza alguna para Ucrania y que el interior del país es seguro. Orbán ha calificado las denuncias de Kiev como un engaño sin importancia. En Moldavia, la Comisión Electoral Central ha informado de una participación del 51,5% en las elecciones parlamentarias, lo que supone más de 1,57 millones de votantes. Si bien la primera ministra Maia Sandu parece haber revalidado su posición al cargo del gobierno, el bloque patriótico opositor ha obtenido un amplio respaldo en la región de Gagausia, con alrededor del 82% de los votos. En esta región, el líder socialista Igor Dodon ha advertido que el partido de la presidenta Maia Sandu podría no reconocer los resultados ante la derrota. Por su parte, la primera ministra Maia Sandu ha reiterado sus acusaciones de interferencia rusa masiva, afirmando que votó para mantener la paz y ha defendido que el futuro de Moldavia está con la Unión Europea. Además, ha denunciado casos de compra de votos y manipulación de papeletas en el extranjero de forma masiva. Por su parte, desde el Kremlin, Dmitry Peskov, ante preguntas de periodistas, ha señalado que es pronto para emitir juicios sobre la validez de los comicios y que esperarán a conocer las posturas de las fuerzas políticas moldavas antes de pronunciarse finalmente. En Rusia, Vladimir Putin ha firmado un decreto sobre la leva de otoño en la Federación Rusa. Durante estos meses se reclutarán 135.000 personas para el servicio militar obligatorio, aunque estos no serán enviados a Ucrania. A través de una de sus publicaciones, Dmitry Medvedev en Telegram ha respondido a las advertencias de líderes europeos que están previendo una guerra con Rusia en los próximos 5 años, asegurando que no debería producirse un conflicto, pues iría en contra de los intereses de Moscú. El expresidente ruso ha afirmado que Rusia no tiene nada que ganar en un enfrentamiento directo con Europa, a la que describe como una región que pierde su identidad y se disuelve en migrantes agresivos. Ha sostenido que la prioridad de su país es desarrollar sus territorios, incluyendo las tierras recuperadas. Medvedev ha subrayado que Rusia siempre ha llegado a Europa como liberadora y no como conquistadora, y ha calificado a los países europeos de vulnerables y divididos, centrados en su supervivencia en medio de un caos económico actual. Arremetió también contra los líderes europeos, a quienes llamó degenerados insignificantes, carentes de pensamiento estratégico y voluntad de asumir responsabilidades. Afirmó que la mayoría de los europeos son inertes y mimados y que no están dispuestos a luchar ni por su propia tierra. No obstante, ha advertido que siempre existe la posibilidad de un accidente fatal que escale a un conflicto, con el riesgo real de uso de armas de destrucción masiva si llegase a producirse una guerra. Estados Unidos, la empresa de tecnología de defensa Epirus ha presentado su arma de microondas de alta potencia, Leónidas, que en una prueba en Indiana ha logrado desactivar 61 drones, incluyendo un enjambre de 49 con un solo disparo. El sistema, que cuenta con versiones para uso terrestre y marítimo, ofrece ventajas como un cargador ilimitado mientras tenga energía, lo que reduce el coste por enfrentamiento frente a los interceptores cinéticos tradicionales. Sin embargo, se enfrenta a desafíos relacionados con el alto consumo energético, el alcance limitado del dispositivo y el riesgo de interferir con sistemas electrónicos cercanos. En el norte de África, más de 100 personas han sido detenidas por la policía marroquí después de que multitudes de la generación Z saliesen a las calles para denunciar el pésimo estado de la educación y la sanidad, así como la corrupción de la élite política y económica del país. Estas serían las mayores movilizaciones contra el gobierno marroquí en los últimos años. Uno de los detonantes ha sido la muerte de 8 mujeres embarazadas en un hospital de Agadir, que ha evidenciado una vez más la mala situación de la sanidad en el país.
Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.